durante el primer año tuve que convencer a muchísima gente que la UNED no eran los cursos de la CCC, estos cursos a distancia que se hacían. Tenía que decirle a mis familiares y a mis amigos que la UNED no eran ese tipo de cursos, sino que era una universidad arreglada. Me decían, pero ¿cómo va a ser igual la UNED que la Universidad de Valencia? O que es una cosa, tiene que ser algo más serio. No puede ser que en un edificio ahí en la calle Isaac empecéis a dar clases allí en una habitación. Bueno, pues dimos clases en habitaciones, incluso dimos clases en la calle Carcelén, allí en el primer piso. Cuando yo comencé, estábamos en Isaac Peral, en el antiguo edificio de Isaac Peral, y allí al principio, muy al principio, las aulas eran espaciosas, eran muy grandes, sobraba espacio. Poco a poco aquellas aulas se fueron panelando porque cada vez había más clases, cada vez más había más oferta educativa y había que ir panelando para hacer cada vez más clases en el mismo espacio. De forma que las clases se fueron haciendo cada vez más pequeñas, las aulas, hasta que llegó un momento en que ya, aunque se pudiera disminuir y echar más paneles, ya no cabíamos. Y entonces se abrió en la calle Carcelén lo que llamamos los profesores de una manera coloquial la Casa del Perro. Y la Casa del Perro era un pequeño piso en el primer piso de una casa de vecinos, y allí íbamos, y en las habitaciones, los dormitorios de ese piso que estaba lógicamente sin muebles y amoblado con material didáctico, allí en aquella casa pues dábamos las clases porque no cabíamos en Isaac Peral. En los primeros tiempos, aquí en Albacete en concreto, los exámenes se hacían en el instituto número 3, porque aquí no teníamos espacio. Lo hacíamos allá, en el instituto número 3. Que al principio en el centro de la UNED de Albacete se daban clases docentes enteras, de hora. Y los alumnos venían y asistían a nuestras clases. Y había que preparárselas. Y había que ser competente porque lo que tú enseñabas en clase después iba a ser examinado por otro en Madrid. O sea, no podías andar perdiendo el tiempo ni contando anécdotas y además otra cosa que la UNED te exigía un esfuerzo especial como profesor era que había que dar el programa completo. Y el programa completo eran 33 temas de cada asignatura en aquel tiempo por lo menos. Nace el centro con una peculiaridad, y es que es un centro de educación a distancia que funciona como un centro de enseñanza presencial. ¿Por qué? Por la peculiaridad de esta provincia y de esta ciudad. Porque había hambre de universidad. Pues el centro estaba situado en la calle Isaac Peral en aquel momento. Era un edificio que no tenía condiciones adecuadas para albergar el número de alumnos que en ese momento empezamos a cursar los estudios estaba desbordado, fundamentalmente desbordado, porque estaba dimensionado de otra manera y para un tipo de alumno, como decía antes, distinto. Este alumno ya duro, que tiene su trabajo fuera, y claro, llegar a alumnos de 18 años y en masa, sobre todo algunas carreras, especialmente el derecho, pues hizo que el centro estuviese en aquella época desbordado, pero se suplió con voluntad, con esfuerzo, con trabajo, con ayuda y apoyo de las instituciones. Con pocos medios, la biblioteca era totalmente distinta ahora, las aulas eran más pequeñas, pero bueno, es lo bueno en que con poco hacíamos mucho, o al menos lo intentábamos. En el edificio de la calle Isaac Peral, pues estuvimos, la fecha, pero fue hasta el año 98, donde se produjo un cambio radical de instalaciones cuando nos fuimos a las instalaciones actuales, mucho más espacio, con una infraestructura mucho mejor que, lógicamente, que en Isaac Peral, con la posibilidad de laboratorios. Yo me encargué en esa primera parte, en la época, pues de montar el aula de informática, toda la informatización
de la UNED, pues nos tocó en esa época. Y entonces pues fue un cambio importante porque era tener una sede, tener mucho más espacio, aunque digamos la filosofía o la base pues era la misma. Me encargaron que buscara un edificio. Las aulas quedaron pequeñas. Y se quedó pequeño y no podíamos tener a los alumnos de pie. Ni podíamos tampoco, teníamos que hacer filiales para poder acoplar ya todas las carreras universitarias que teníamos. Entonces lo que hicimos fue solicitarle al presidente del patronato, que era Ignacio de Moya, la posibilidad de un nuevo centro. Me dijo que dejaba muy malo que lo buscara. Fui al ayuntamiento a enterarme qué locales había por ahí o qué edificios había disponibles. Me enteré de que existía este edificio. Y digo, pues vamos a visitarlo, vamos a ver cómo está. Vimos que tenía posibilidades porque entonces no existía ni esta biblioteca, existían clases pequeñas, porque estaba dedicado a la enseñanza. Además, no sé si a la enseñanza de párvulos, de gente joven. Las aulas eran muy pequeñas. Y entonces lo único que había era hacer un proyecto con un presupuesto para poder hacer aulas adecuadas a nuestras necesidades. Y ya que estábamos puestos a arreglar el salón de actos, que era importantísimo, no solo para nuestros actos de apertura del curso, sino también para cuando invitábamos a profesores de la sede central o se daban charlas o conferencias a nivel provincial. Nos dieron dinero, conseguimos reunir dinero suficiente para hacer lo que hoy es el centro de Albacete y aquí está la obra esta, espero que durante mucho tiempo. Yo creo que la ciudad de Albacete ha experimentado una transformación radical en estos 40 años y una de las razones por las cuales ha experimentado ese cambio ha sido porque hemos tenido una oferta universitaria que ha permitido que ciudadanos de Albacete se formen en la universidad y se queden en Albacete a desarrollar su carrera profesional. Para mí el papel de la UNED en la ciudad de Albacete fue fundamental y sirvió para cubrir esa necesidad que teníamos hasta que llegó la Universidad de Castilla-La Mancha y luego ha seguido cumpliendo la función, pero ya como complemento y como apoyo. La única oportunidad que había de estudiar a nivel universitario era la UNED, pero la UNED llenó un hueco importante de carencia de... O sea, luego ya, pues claro, se creó la Universidad de Castilla-La Mancha y entonces ya pues es distinto. Y dio la posibilidad a muchísimas personas, tanto hombres como mujeres, chicos y chicas, de poder estudiar sin no tener recursos para poder ir a Murcia, poder ir a Madrid o poder ir a Valencia en los momentos en que no había universidad. La UNED ha sido un pilar fundamental en todo lo que es la democratización de la enseñanza universitaria. Ha permitido que personas que estaban en pueblos o que estuvieran trabajando y quisieran formarse, pues pudieran hacerlo. Por ello, yo quisiera resaltar el tema de la posibilidad que ha dado a la mujer para que realice carreras universitarias y que posteriormente las pueda ejercer con el mismo nivel y derechos que los hombres. Las mujeres, sabéis que, sobre todo de la zona rural, cuesta más el estudiar por una serie de estereotipos, de situaciones que dificultaban que la mujer se desplazara. Ahora puede estudiar en su casa, puede estar casada y estudiar en su casa, porque eso es lo que nos permite la UNED. La UNED nos ha permitido también pues, el avanzar en derechos. Pude descubrir la gran ilusión que había en Albacete por tener un centro universitario. Y la gran respuesta que hubo tanto de profesores de centros docentes de Albacete como de los magistrados de Tribunal de Justicia para colaborar con la UNED. Para Albacete que entonces era una vía de escape.
en aquel momento nosotros dependíamos universitariamente de la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia concentró toda su oferta formativa en Murcia y aquí solamente teníamos 2 centros universitarios, inicialmente como un tercero, que era Magisterio, Enfermería y la Escuela de Técnica Agrícola. Eso es lo que teníamos aquí, es decir, una oferta formativa escasísima. Es decir, no teníamos universidad. Y era una demanda social de la ciudad, era una ciudad en crecimiento, en expansión, con muchos jóvenes, con muchas inquietudes, que no encontraban posibilidad de canalizarlo. Tampoco había muchos recursos, no había tampoco muchas ayudas al estudio, había becas, pero las becas no eran suficientes para poder costearte una carrera fuera de la ciudad. Y hacía pues que yo creo que muchos alumnos que probablemente hubiesen podido cursar estudios universitarios no lo hiciesen. La UNED vino a cubrir ese hueco cumpliendo un papel que probablemente no le correspondía, el de suplir la ausencia de una universidad convencional, ¿no?, o presencial. Pero gracias a la UNED pues conseguimos cubrir ese periodo de tiempo hasta que llegó la Universidad de Castilla-La Mancha para que la UNED volviese otra vez a tener una función más parecida a lo que son su fundamento, ¿no? El centro de Albacete fue el primer centro, primero con contar con un director que venía de la sede central, y en segundo lugar fue el primer centro en el que se dieron clases presenciales, que era lo que pedían las autoridades de Albacete, y lo que era la educación a distancia. Por tanto, de primer curso de Derecho y de primer curso de Filosofía y Letras, había de las asignaturas de esas 2 carreras, clases presenciales a razón de 3 horas, 2 veces por semana. La UNED es una universidad prácticamente a distancia. ¿Qué es la razón de ser de su origen? Ayudar a los alumnos que no podían desplazarse y a través de la correspondencia. Lo que pasa es que nosotros, con el beneplácito del centro, como tú bien sabes, con el beneplácito de la sede central, pudimos, supuesto que teníamos un número de alumnos suficientes, que además lo demandaba, y que además, ante la ausencia inicial de estudios universitarios en Albacete, solicitaban y pedían urgentemente una universidad a la que poder asistir porque no tenían medios para desplazarse. Pues esto para mí ha sido una de las satisfacciones mayores que me ha proporcionado la UNED. ¿Qué significó para Albacete la UNED? Un primer centro universitario que generaba ilusión por el conocimiento, que daba oportunidades a gente que no podía estudiar. Yo muchas veces lo he dicho, en Albacete teníamos unos maestros de una categoría impresionante. Y ¿qué queréis que os diga? Yo estoy orgulloso de que tengo compañeros en la universidad, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, que fueron alumnos míos aquí en la UNED. Y en la Universidad de Castilla-La Mancha hemos tenido un vicerrector del CENDEL de Albacete que en su carrera de Derecho la hizo aquí en la UNED y se siente orgulloso además de haberla hecho aquí, Antonio Roncero. Y aquella generación de estudiantes, pues hay grandes profesionales en la actualidad en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad, lo cual pues yo creo que el trabajo lo hicieron bien. Recuerdo aquellos años de un profesorado muy comprometido con la UNED, con sus alumnos, por encima de los requerimientos docentes que se le podía hacer a un profesor. También me decían, es posible que este ambiente de la entrada, la salida de la clase, lo que se vive en las universidades convencionales, presenciales, bueno, pues yo no lo eché en falta en ningún momento. Teníamos un grupo en el cual pues siempre comentábamos las cosas, y lo que había era, una cosa que recuerdo es que había mucha cercanía con los profesores, es decir, el quedarnos hablando con ellos al terminar la clase o después era una cosa habitual, confrontar ideas era bastante habitual. Antes he dicho que el centro asociado estaba en calle Isaac Peral, pero realmente tenía 2 sedes, que era Isaac Peral y el Bar Olimpo, que estaba donde terminó la calle Isaac Peral, en la calle de San Antonio,
porque era la sede paralela que teníamos, donde los estudiantes complementábamos las clases, y era el centro de encuentro de todos los estudiantes que estábamos allí. El Bar Olimpo era un sitio mítico para todos nosotros, que cuando terminábamos las clases, que eran breves porque eran las tutorías que teníamos solamente, no teníamos todos los días, pues era el lugar de encuentro permanente complementario al espectador. En aquel momento era todo como muy familiar. Quizá la escasez de espacio obligaba a ello, pero lo digo además en otro sentido, porque, por ejemplo, los profesores teníamos una relación como más íntima, más profunda de lo que creo que tienen ahora, donde está todo pues como más oficializado, como más sectorializado. Muchos alumnos o algunos que los tuve aquí en clase me llaman maestro, y para mí es un alto honor, pero también lo es el haber contribuido a esta proyección de la UNED en la ciudad. Yo siempre he estado en una universidad presencial y el estudiantazgo de aquí, que estudia en la UNED, es completamente distinto, ¿no? Te enseñan muchísimas cosas, te enseñan lo que es una persona que quiere realmente aprender. No se apuntan, por así decirlo, no se matriculan, ¿no? Dicho mejor, en una carrera porque lo tienen que hacer, porque sí, porque como pasa muchas veces en las universidades presenciales, porque bueno, pues hay que estudiar algo y se matriculan. Aquí el alumno que está es porque quiere realmente aprender, y eso es muy gratificante para las personas que nos dedicamos a la docencia universitaria. Entonces aprendí mucho de los alumnos, me llevé grandes amigos y le tengo un cariño fabuloso a la UNED, ¿no? Hay una anécdota que cuento en mi escrito que mandé aquí a mi tutor, a Joaquín Molina, y es que la primera clase que asistí, la primera tutoría que la dirigió él, pues le estaba hablando del gótico, ¿no? Que a mí me apasiona, ¿no? Y lo hizo con tal maestría que cuando salí me dije a mí mismo que hay vida después de la farmacia, ¿no? Y eso se lo hice saber yo a él y le di mi enhorabuena. Mi experiencia aquí fue encontrarme con un alumno especial. Era un alumno que tenía ganas de saber, ganas de superarse en la vida. Gente que no había tenido oportunidades de estudiar, que estaba trabajando y que de repente encuentran la posibilidad de, fuera del trabajo, poder superarse y poder lograr metas más altas de conocimiento, claro, también en el orden profesional. La UNED me ha aportado la lección de los alumnos, de su esfuerzo, de su trabajo, de su constancia, de obtener un título universitario con las dificultades que supone estar trabajando al tiempo y hacerlo a distancia, y eso es una lección de vida. En mi experiencia de tutor, es que la gente que estudiaba en la UNED estaba muy motivada. Por ejemplo, una anécdota que tengo siendo tutor, había un maestro ya mayor, pues tendría unos 60 años por ahí, que era maestro en Caravaca, en Murcia. Y yo tenía la teoría de 8 a 9 de la tarde. Pues el hombre este, que le quedaba solo esa asignatura de paleografía para terminar la carrera que era maestro en artificio, y venía todos los lunes en un 600 desde Caravaca de la Cruz aquí. Terminaba la clase a las 9 y se volvía otra vez a Caravaca de la Cruz. Pues sí. Anécdotas. Pues un alumno de la UNED que era mayor, y yo le pregunté qué ha significado la UNED para usted, y me dijo, así sonriendo, me dijo, pues mire, don Carmelo, la UNED para mí era que hasta ayer yo era Manolo y ahora todo el mundo me dice don Manuel. En junio del 73 se produjo un cambio ministerial
cesó el ministro Villar Palasí, el de la famosa Ley de Educación, y había que nombrar un nuevo ministro de Educación. Y entonces Franco le dicen: Excelencia, ¿a quién quiere que nombremos? El ministro, de ministro. Y entonces él dijo: he oído que en la Autónoma hay un rector muy famoso y tal y cual. Y en ese mismo mes de junio había cesado el rector de la Autónoma, el profesor Sánchez Agesta, y había un nuevo rector, que fue Julio Rodríguez Martínez, que se hizo famoso porque duró solamente 6 meses, pero el lío que armó en la educación universitaria española fue tremendo. Hubo 6 meses en los que no hubo enseñanza universitaria en España. Las universidades estuvieron cerradas. ¿Por qué? Porque él dijo que el curso académico empezara el 1 de enero, en vez de el 1 de octubre, el 1 de enero. Aquello causó un desbarajuste tremendo. Y cesó el 3 de enero, lo cesaron. Porque, ya digo, hubo 6 meses en los que las universidades estuvieron cerradas. Y de hecho, la primera inauguración del curso académico de la UNED en Albacete fue hecha por nuestro rector el 28 de enero del año 74. Durante mi primer año, pues bueno, hay que tener en cuenta que yo fui la primera mujer directora de este centro asociado a lo largo de su historia, y bueno, pues lo recuerdo muy gratamente. Fue un año difícil porque bueno, pues llevaba la UNED, el centro asociado de Albacete, llevaba unos años un poco, digamos, pues como paralizado, ¿no? Iba como ralentizado y con muchas cosas pendientes. Entonces fue un año muy duro, muy difícil para conseguir, no sé, pues volver otra vez a que la UNED, el Centro Asociado de Albacete, recuperara en la provincia de Albacete ese nivel que había tenido durante tantísimos años. Yo me voy a centrar en una situación que se produjo cuando yo era director del centro, y es que nos tocó lidiar con la pandemia. Y entonces nos tocó la decisión de cerrar el centro asociado, reconvertir todo el procedimiento educativo online, empezar a trabajar urgentemente con aquellos tutores que no conocían la modalidad online, y colaborar junto con algún sector del PAS, junto con el secretario, mi querido Julián, en aquel momento, y los coordinadores que estaban en ese momento en la UNED, pues poner todo en marcha para que la UNED siguiera funcionando, no se notara en absoluto que se había cerrado el centro asociado, y sobre todo estar pendiente de atender o dar una atención más personal a los estudiantes y a los tutores que se sintieron un poquito solos y un poquito pues extrañados de la situación que había. Hola, me llamo Juan Manuel Goig y soy profesor de la sede central y además director del centro asociado de la UNED en Albacete. Estos días estoy aprovechando en mi casa para impartir mis tutorías, webconferencias, y como director del centro asociado pues estoy coordinando toda la actividad del PAS y de los tutores. Recordad, quedaos en casa. ¿Y vosotros qué hacéis en vuestro domicilio? Aproximadamente a finales de la primera década del año 2000 se instalaron en este centro asociado 4 aulas AVIP. Estas aulas AVIP, que jubilaron los originales equipos del aula de medios audiovisuales, estas aulas AVIP contaban con equipos de videoconferencia, con pantallas con una muy buena calidad y con cámaras 3 CCD, con resolución automática, cancelación de ruido, etc. Estas aulas AVIP se siguen utilizando, pero lo que entonces era obligado, que para poder realizar una webconferencia tuviéramos que estar, si me permitís, condenados u obligados a desarrollarlo en estas 4 aulas, ahora mismo esta comunicación es prácticamente simétrica.
Quiero decir con ello que en todas las aulas del centro asociado se pueden realizar este tipo de comunicaciones simétricas entre equipos docentes y estudiantes. Paralelo a esta evolución, pues hemos tenido la formación que ha evolucionado, como dije, los cursos Tutor-T, después los cursos WebCT, ahora estamos con los cursos de inicio a la tutoría, cuyo acrónimo es CIT. En la actualidad ya podría parecer que empezamos a ser algo así como un generador, emisor, almacenador y catalogador de contenidos audiovisuales. Creo que la UNED fue y sigue siendo algo muy importante para Albacete. Y creo que hay que felicitar a los profesores que siguen trabajando en este centro. Creo que la UNED actualmente es una gran herramienta de formación para todas aquellas personas que o bien por motivos económicos no pueden desplazarse a otras universidades, o por motivos laborales no pueden estudiar en otro momento, o por simplemente motivos de formación o por el gusto de saber más de una manera académica. La UNED lo permite todo esto. Creo que está en el mejor momento para utilizarse como herramienta en el mundo digital en el que estamos, y que pueda llegar a todos los puntos. Esta universidad ha ofrecido a Albacete un avance cultural extraordinario. Cientos de titulados salieron y están saliendo de sus aulas. Cubrió un vacío hasta que apareció la Universidad de Castilla-La Mancha y desde luego que promocionó sobradamente a la provincia. Por lo tanto, dicho todo esto, está más que justificada la celebración de este aniversario. Y lo que queda, por lo tanto, es reconocimiento. El reconocimiento a las personas que lo están haciendo posible, a su director, al patronato de la universidad, del centro asociado, así como también al profesorado. A nivel personal, no tengo nada más que motivos de gratitud para esta casa, desde el primer día hasta el último. Así que pues nada, le doy un abrazo a mis compañeros y las gracias a todo el personal de la UNED, al personal docente y al personal subalterno, por supuesto. Durante los últimos 50 años, UNED Albacete ha sido, en la ciudad y en la provincia, un actor fundamental de formación y cultura. Los testimonios aquí recogidos lo atestiguan. También que ha pasado por múltiples etapas, por cambios muy importantes, ha pasado por diferentes contextos sociales y políticos. La transición española, la entrada en Europa, ha pasado por la irrupción de las nuevas tecnologías, por profundos cambios legislativos, como la entrada en el espacio de educación superior europeo o las diferentes leyes de educación superior que se han sucedido. También las titulaciones han cambiado, su número se ha incrementado desde 2 o 3 hasta los 30 grados y más de 80 máster que tenemos actualmente. El centro ha pasado por todo esto, por épocas más complicadas, por épocas más brillantes, pero siempre ha mantenido los objetivos de seguir, de servir como motor cultural de Albacete y de aportar una formación de calidad que llegue a todas las personas que tienen interés en las ciencias, en las humanidades, en los temas sociales, como medio de progresar en su profesión o por cualquier otro motivo. Necesitan o les gusta la metodología de la UNED. Tenemos un futuro lleno de oportunidades. Se aprecia que de forma nítida en la sociedad cómo aumenta la necesidad de más formación, la necesidad de la metodología y el modelo que ofrece la UNED y sus centros. En los próximos años veremos la implantación de nuevas titulaciones, la llegada de novísimas tecnologías, de más inteligencia artificial, de cambios inesperados en la sociedad en general. Y es seguro que Albacete, en su continuo crecimiento económico y social, pues requerirá más formación y más cultura, y en ello seguirá la UNED Albacete. Gracias a todos los que han colaborado en estos objetivos a lo largo de los primeros 50 años y a todos los patronatos y consorcios que han regido el centro, a sus trabajadores, a sus tutores, a los equipos de dirección y sobre todo
a nuestros estudiantes, que le han dado sentido a todo esto, ¿no? Y a quienes han participado en este vídeo, por supuesto, dejándonos su experiencia y su visión de lo que han significado estos años. Vamos a por otros espléndidos 50 años más.